Bueno, lo quiero llamar a Daniel Alasia para charlar un segundito de una nota que él hizo esta mañana con el referente, digamos, el referente de los pilotos, que es el titular del gremio de los pilotos. Pablo Viró. Pablo Viró, que es un hombre muy duro, un militante muy fuerte del kirchnerismo, que ha encabezado todas las manifestaciones que han tenido los aeronáuticos. Inclusive acá le hemos hecho una nota telefónica hace un par de años, creo, también en pleno proceso de reclamo. Es uno de los hombres a los que la empresa LATAM apunta como responsable de su vida. Exactamente, un hombre muy duro, un hombre muy duro. Yo lo traigo a cuento por una razón sencilla. Lo escuché Daniel Alasia esta mañana en su programa de Radio Continental y lo asocié justo con la noticia que yo había leído. Pakistán deja en tierra a un tercio de sus pilotos por títulos fraudulentos. Y usted dirá que ver qué pasa con Pakistán, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es, se lo cuento rápidamente, después del accidente que tuvo la aerolínea pakistaní hace un mes aproximadamente, donde hubo 96 muertos, comenzaron a controlar a los pilotos y se dieron cuenta de que un tercio de ellos no reunían los requisitos y en algunos casos tenían títulos o habilitaciones truchas. Porque los pilotos deben rendir un examen periódico para ver cómo está su estado y además para actualizaciones de software, de manejo, etcétera, etcétera. Bueno, en Pakistán, el tercio de los pilotos de la línea estatal estaban fuera de condiciones, es decir, fuera de carrera, no podían manejar un avión. Esta mañana vengo escuchando a Daniel Alasia, digo, pero ¿cómo? Qué casualidad. Yo había leído esta noticia y lo escucho, ¿en la Argentina pasará lo mismo? Entré a pensar, porque ¿qué te relató? Buen día, Daniel. ¿Qué te relató Viró, este hombre que representa a los pilotos? Bueno, me hago la señal de la cruz. Sí. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Un ejemplo. Vaca Potenza, futbolistas dicen, no, momentito, ¿cómo vamos a empezar un campeonato enseguida? Tenemos que entrenar, tenemos que volver al ritmo, tenemos que elongar, tenemos que prepararnos, si no nos vamos a desgarrar. Sí. Metáfora. Los pilotos de avión, se me ocurrió preguntarle, porque yo le pregunté por el tema de los aviones del APA, del Hub Córdoba que va a desaparecer, si está de acuerdo con que haya una aerolínea única en la Argentina, todo eso, y al final le digo, ¿ustedes se entrenan? ¿Ustedes ahora que no están volando? Algunos de aerolíneas pudieron volar, hicieron ese vuelo casi transpolar en algunos de los casos para traer insumos de China, pero fueron 3 o 4, 10. El resto no podemos. Y él me dice, ¿usted es especialista en esto? No, le digo yo, le pregunto de un sentido común que por ahí uno tiene. Y él me dice, sí, efectivamente usted dio en la tecla. Y me relató de algunos accidentes raros, que será el que usted ha visto, Lagarto, ha leído. Sí. Efectivamente, en la República Argentina, muchas personas, estando en la casa, no hacen el entrenamiento diario que hasta les sale naturalmente. Cuando vos subís arriba de un avión, hay cosas que se hacen automáticamente. O arriba el aparato que sea. O el tornero que de pronto se quedó en su casa, si es que todavía existen torneros, y cuando vuelve a la fábrica, tiene que volver como a empezar. No digo aprender de nuevo, pero tenés que entrenarte. Y los pilotos de la República Argentina, y no sé, de muchos lugares del mundo, no se están entrenando. Y cuando abran, si algún día pase, Dios quiera, con vacuna o no vacuna, los cielos del mundo, ¿en manos de quién vamos a estar? ¿Y qué pasa con los simuladores? Un simulador puede haber 2, 3, 4 en la República Argentina. Pilotos hay 2000. Claro. ¿Cómo hace? Bueno. Primer punto. Y además cuesta caro hacerlo funcionar. A esto lo podríamos titular riesgo en el aire, porque si los pilotos no pueden entrenar, como lo hace cualquiera... Las horas de vuelo. Claro, tienen que tener horas de vuelo, horas de práctica, ahí hay muchos factores que juegan, hasta los factores psicológicos. Psicológicos también. Obviamente, hasta los factores psicológicos. Y hay otro detalle, te interrumpo, disculpa. Por ahí lo trato de usted, de vos. Pero como quiera. Bien. El simulador de vuelo es para un avión que casi se maneja solo. Son los Boeing grandes. Sí, sí. Hablemos de otros aparatos de cabotaje o de pronto hasta el servicio que se presta en algunos aeroclubes o taxis aéreos, etcétera. Son más manuales. Que tener
un poco más de muñeca, si cabe la expresión. Y además pierden los certificados, ¿no? Exactamente. Pierden las certificaciones. Tienen que hacerlo periódicamente. El accidente que motivó mi llamado, mi sentido de alerta, es este de Pakistán, que lo hemos cronicado acá en las noticias internacionales. El accidente de hace un mes, dice la información, fue producto de los errores de los pilotos descentrados por la pandemia. Es decir que ahí hablaban de que la pandemia ejercía un factor de influencia psicológica sobre los pilotos. Ahí nace la investigación y empezaron a recorrer piloto por piloto pidiéndole toda la documentación, si habían pasado o no habían pasado por los controles médicos, por los controles psicológicos, y se dieron que ni siquiera habían pasado por los controles técnicos. Claro, ¿quién firmó los permisos? Truchos. Eran firmados truchos o adulterados para poder trabajar. Bueno, en la Argentina, ¿quiénes estarán por volar? Lo dijo hoy el representante de los pilotos. No tenemos práctica. ¿Y cómo vamos a hacer entonces para reactivar? ¿Pasará esto en el mundo, en otros lados? ¿Pasará? Por supuesto, sí. Sí. En mayor o menor medida. De pronto uno se imagina un país, no sé, digo Alemania, lo tienen un poco medianamente resuelto más que acá. Porque tendrán más simuladores, lo harán de otra manera. Sí, o porque están volando, ahí están volando un poco más. En Europa están volando. Exacto. Pero una parte de la nota te dijo que el problema va a ser mundial. Sí. El problema va a ser absolutamente internacional. Que no es solamente privativo de la Argentina. Exacto. Sí. Nosotros, me acuerdo, como bien, tenemos menos tecnología y seguramente tendremos más dificultades, pero que en el mundo este problema va a ser un hecho muy marcado. Bueno, mirá vos la casualidad, yo había leído esta mañana temprano, leí ese tema que me llamó la atención y vengo en el auto y lo escucho a Daniel con este tema acá. Es decir, algo está pasando, algo va a pasar y algo tendrán que hacer para poner al día a la semejante cantidad de pilotos que hay en el mundo. O tendrá esto que comenzar gradualmente si es que algún día comienza. O también hasta otro detalle. El avión que vuela regularmente está preparado de una manera, ¿no es cierto?, distinta al que se queda parado. Hoy yo escucho, dice, che, yo hace, no sé, 2 meses que no saco el auto. No, andá, encendelo, da una vuelta. Claro. Porque después la batería, un montón de cosas. Sí, obviamente. O si no, tenés que llevarlo para volver a poner otra vez. Los mantenimientos, etc. Imaginás si en un auto pasa eso con un avión. Tenemos otro problema de contra nuestra, la guerra como Argentina, como país. Los sistemas de control. Ah, claro, bueno. Los sistemas de control. Falla todo. En los lugares, en los países de primer mundo, el control es altamente eficiente. Y el control en los países emergentes como el nuestro. Y yo me asusté, ¿no?, cuando hice el reportaje. Porque me dice, ¿usted cómo se llama? Y me dice mi nombre. Bueno, porque el señor tiene sus pensamientos políticos. Y claro. Dijiste, saca la libretita de Pablo Escobar. ¿Usted es especialista en esto? No, lo estoy pensando, le pregunto por las dudas. Dio en la tecla. Claro. Bueno, gracias, Daniel. Disculpa la molestia. Por favor.